Rendirse jamás, el programa número 1. Te invito a que me visites en la página Antonio Bautista García, le des like y ahí te enteres de todo lo que vamos a estar compartiendo cada viernes, los invitados y los temas, y además de diferentes dinámicas que vamos a hacer para dar algunos premios a los que nos estén escuchando. No duden en escribirnos y hacer cualquier pregunta para después nosotros tocar los temas que a ustedes les interesen, y de igual forma ahí pueden encontrar los datos de la psicóloga Mari Carrillo, psicóloga familiar, para cualquier asesoría. Y qué mejor que una mami especial que sea psicóloga y te pueda acompañar en este proceso de ser familia especial. Gracias nuevamente, Mari, por estar aquí. Y pues vamos a hablar ahorita un poquito de la etapa de la adolescencia. Sabemos que como seres humanos normales, y digo entre comillas porque quién es normal, quién determina lo normal, ¿no? Pero en los estándares normales pues se dice que la etapa de la adolescencia es la etapa complicada, ¿no? De todo el ser humano, el desarrollo, porque es un cambio de la niñez al adulto y una revolución de situaciones que nos ocurren. ¿Qué pasa en esa etapa con tu hijo que ya tenía un diagnóstico? ¿Cómo la viviste? Y cómo fue que no te rendiste. Para hablar de la adolescencia, me gustaría un poquito hablar un minutito de lo que fue la etapa temprana en su niñez, esta infancia, esta primaria, donde Teodorito estuvo básicamente acompañado en una primaria que le dio todas estas herramientas y le dio toda esta formación, ¿no? ¿Qué sucede cuando brincas a una secundaria? En el caso de mi hijo, con una situación, con la condición de autismo, y es muy variado, ¿ok? Hay condiciones de autismo que te permiten estar fuera de este entorno y vivir como si nada pasa. En el caso de él, cuando él tenía 10 años, más o menos, me dijo: mamá, ¿qué me pasa? Sé que algo me pasa. Y qué difícil para mí poder explicarle o poderle decir, sí, eres diferente, ¿no? Y fue un proceso en donde en terapia tuvimos que abordar de una forma gestáltica. En el caso fue su terapeuta que de una forma gestáltica le empezó a introducir en aquí lo que se presenta y cómo se manifiesta, ¿no? Cuando él entendió que lo que le pasaba era una realidad, que él no estaba en su imaginación, que era una realidad y que era evidente, pues claro que él sufrió mucho. Hubo descontento, hubo negación, hubo enojo, vergüenza, y en ese momento hubo la necesidad también de apoyarlo y de medicarlo para que pudiera pasar esta etapa con menos cargas emocionales. ¿Qué edad aproximadamente tenía él cuando sucedió Como unos 11 años. A los 11 años fue cuando él empezó a notar que él era diferente a los demás, y entonces ahí fue donde fue una crisis muy fuerte y tuviste que buscar ya un apoyo ya más profesional, donde ya se le medicó. Así es. Y te puedo decir, por años yo soñé ese momento, soñaba el momento en que mi hijo pudiera estar presente, pudiera estar aquí presente, actualizado en el momento. Y gran sorpresa cuando él empezó a estar presente y actualizado en ese momento, pues no fue bonito, fue desagradable. Me hubiera gustado volverlo a regresar a su pequeño frasquito y que de ahí no saliera y no sufriera, pero pues la realidad era otra. Pero ¿qué realidades existen? Miles. El adolescente pasa por etapas hormonales, etapas biológicas, etapas físicas que en ocasiones le impiden evolucionar satisfactoriamente, ¿no? Estos cambios de su corporalidad, estos cambios de voz, pues también entran ellos en una negación porque van dejando atrás esa infancia. Y pues no fue la excepción mi hijo, pero no tanto por su cambio de físico, sino más bien por su estabilidad y por su actualización en lo que le estaba pasando. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la diferencia que existió de los 11 años hacia atrás, en donde él en ese momento no se necesitó medicar, y después de los 11 hacia adelante necesitaron ya la medicación? ¿Qué ocurrió exactamente que cambió totalmente en conductas o comportamientos? Ok, los niños en la etapa de kinder hasta cuarto, quinto año, pues en ocasiones
pueden sentirse frustrados, el niño en general, ¿no? Porque a lo mejor no le salió bonita la tarea, o porque el amiguito se quiso juntar con otro y no contigo, y empiezan estas sensaciones. En el caso de Teo, pues también eran muy parecidas, pero él, sus rabietas y su incontrolable estado de ánimo, pues lo evidenciaba de los demás. Pero pues no sucedía nada tampoco. Pero ¿qué pasó cuando él cursó sexto? Cuando cursa sexto, los niños ya son un poquito más moderados, siguen siendo juguetones, pero pues hay más control en su persona. Y justamente él me dijo eso: ¿qué pasa en mí? ¿Por qué no dejo de llorar? ¿Por qué cuando algo me sucede sigo gritando y llorando, y todos me voltean a ver, y yo no sé por qué me voltean a ver? Yo solamente estoy llorando y gritando porque quiero eso. Entonces ahí es donde él se dio cuenta que no se podía controlar. Entonces ahí ya fue donde hubo un evidente descontrol emocional, y es donde ya tuvo que estar buscando ese apoyo de medicamento. ¿En la actualidad sigue medicado? En la actualidad sí, claro. Son diferentes situaciones tendríamos que hablar de neurotransmisores y de todo lo que es la estructura mental, ¿no? Pero vaya, en algún momento el psiquiatra me dijo: ¿cómo pretendes subir el Cerro Colorado? ¿Con una mochila llena de piedras o con una mochila vacía? Entonces yo le decía: ¿por qué me comentas esto? Pues porque tu hijo lleva una mochila llena de piedras, y esas piedras son todos sus constructos, todas sus infelicidades, todo este pensamiento negativo, todo este pensamiento derrotista, y pudiéndolo ayudar quitándole las piedras. Y de verdad que cuando le quitamos esas piedras, metafóricamente hablando, el niño empezó a evolucionar diferente. Y al quitarle las piedras te refieres al medicarle. Es parte de, o sea, fue como quitarle una piedrita. Una piedrita, un peso encima. Ok, y aquí la parte importante hablamos de las emociones o el descontrol emocional del hijo, ¿no? ¿Qué pasa con la parte emocional de los papás? En este caso, quiero pensar que es más con la mamá, en este caso contigo, porque aunque me imagino que fue un acuerdo como comentabas, tu pareja se fue a trabajar a ser el proveedor económico, y tú a trabajar en la cuestión del desarrollo del hijo. Entonces quien se encontraba con todo, pues frustraciones, enojos, infinidad de cuestiones, pues eras más tú que él en cierta manera, ¿no? ¿Cómo pudiste sacar adelante eso, ¿no? Porque de entrada ya tener un hijo no es sencillo, porque depende de ti un ser humano al cual tienes que brindarle todo lo que necesita, y no sabes si darle o no darle, si le das mucho es malo, si le das poco es malo. Entonces estamos como en ese juego de aprender a ser papás. Entonces ahora imaginándonos tú siendo mamá especial con un hijo, ¿cómo pasó eso de las emociones? ¿Cómo le hiciste para sacar adelante eso y no rendirte? ¿Cómo le hice? Pues es que no es sencillo, pero a la vez es sencillo, porque cuando tienes un hijo normal, las cosas se dan por naturaleza. Pero cuando tienes un hijo con alguna situación que lo pone en desventaja, cualquier logro que el niño haga, lo disfrutas como que si fuera su título profesional. Entonces, ante una tristeza siempre venía una alegría, ante una decepción siempre venía un éxito. Y entonces, de ese éxito, de esa alegría, de ese logro, es de que yo y mi esposo nos sujetábamos para volver a empezar. ¿Sí me explico? Okay, o sea que entonces tus propios motivadores eran a lo mejor todo el esfuerzo que hiciste porque tu hijo, no sé, dijera una palabra cuando la pudo haber dicho hace un año y se tardó 3 años en decirla. Al momento de escucharla, para usted fue como que, wow, ese motivador, ese impulso que sí valió la pena, costó, a lo que sigue. Entonces fueron sus propios motivadores que encontraron en los logros de tu hijo. Así es, sí, hablamos de las etapas del duelo, pues es una ruleta, es una rueda de la fortuna. Todo el tiempo estamos en la negación, en la depresión, en el enojo, en la culpa, en la aceptación. Pero justo cuando empieza esa aceptación, que es cuando empezamos a trabajar, vienen estos momentos mágicos, maravillosos, que nos permiten
soñar y crear estrategias para poder evolucionar. Y de esto se trata la vida verdaderamente. No se trata de una condición específica, se trata de vivir, de saber vivir, de aprender a vivir. Y esto lo hacemos todos los días con mi hijo especial, o más bien con mi hijo, con el estilo de vida diferente, como él lo dice, como con mi otro hijo y como yo como psicóloga, mamá especial y mi esposo. Es aprender todos los días. Una ruleta rusa cada día, ¿no? Como lo comentas. Bueno, pues muy interesante como lo platicas. Y pues nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Recuerda que estamos en el primer programa Rendirse Jamás con la psicóloga familiar Mari Carrillo y regresamos.